el tema de la migración cubana aquí en Panamá, que se ha venido dando pues a lo largo del tiempo, pero que se convirtió ya en una migración tan importante que ya las autoridades tuvieron inclusive que tomar parte, una parte ya más activa, no solamente dejar pasar algunos migrantes cubanos o africanos o haitianos que estaban pasando a través de Panamá, sino que ya a partir de agosto del año pasado, a raíz de una concentración que se da de cubanos en Colombia, comienzan a migrar cubanos de Colombia, de Venezuela, venían de Brasil, de Ecuador y de Cuba, a través de las Guayanas. Y en un momento dado, pues, hay tal cantidad de cubanos pasando, estamos hablando de miles de cubanos, que Nicaragua cierra su frontera y se acumulan más de 5.000, un censo de más de 5.000 cubanos en la frontera con Nicaragua. Y a su vez, para contener un poco esa concentración de migrantes, Costa Rica cierra su frontera con Panamá, lo que ocasiona que se acumulen también unas 4.000 personas, en el peor de los momentos, en la frontera de Paso Canoa, que es la frontera con Costa Rica. Algunos, quizás unos 100 cubanos quedaron alrededor de aquí de la ciudad de Panamá, algunos en uno de los albergues habilitados por Cáritas. En aquel momento, gracias a Dios, la participación del gobierno nacional permitió el alojamiento en moteles, hoteles, en distintos lugares, y la participación de la iglesia a través de la diócesis de Chiriquí, donde el obispo es el cardenal Monseñor José Luis Lacunza. Se pudieron albergar unas 800 personas en albergues que se instalaron en dos de las iglesias del área, cerca de David. Ello finalmente se pudo resolver cuando se montó un puente aéreo hacia México, desde Costa Rica para los que estaban en Costa Rica y desde Panamá para los que estaban en Panamá. Ya para mayo de este año, para finales de mayo, donde sale el último vuelo de Panamá, con, yo diría que ya el 90 y pico % de los cubanos que habían migrado yéndose en esos vuelos desde Panamá. Para finales de julio, principios de agosto, comienzan nuevamente grupos más pequeños de migrantes llegar a Panamá a través de la frontera, pero a la misma vez esos eran migrantes que se estaban colando a través de la frontera, que ya Panamá había cerrado su frontera también con Colombia, y se acumulan un grupo de alrededor 650 cubanos en la frontera, en el área del Caribe, la frontera con Colombia, en La Miel, de cubanos que habían estado todos concentrados en Turbo, en Colombia, con la esperanza, según ellos nos cuentan, de que se podía hacer un puente aéreo desde Colombia hasta México. Puente aéreo que nunca se dio. Y en un momento dado, por algunos incidentes, el gobierno de Colombia optó por darle un periodo, creo que fue de 5 días, para que dejaran el país o fuesen deportados a Cuba. Y eso trajo pues que este grupo se moviera a La Miel. Por una intervención humanitaria del presidente de la República, Juan Carlos Varela, se le permitió a ellos entrar a Panamá, y muchos vinieron hacia la ciudad, otros, los últimos quedaron, unos 150 en Puerto Valdía, ahí cerca de La Miel. En la ciudad pues tuvimos que habilitar un total de 4 albergues, 5 albergues tuvimos que habilitar en un momento dado para alojar a más de 500 migrantes que teníamos a la misma vez. La Iglesia Arquidiocesana, la Iglesia Católica Arquidiocesana, ofreció 4 sitios, y la Cáritas Panamá, que es la Cáritas nacional, convirtió sus oficinas en albergues.
En el peor de los momentos tuvo 200 personas durmiendo un par de días en esas oficinas, y la parroquia de Santa Ana tuvo otro tanto también durmiendo en la parroquia, hasta que pudimos habilitar otros albergues. Ya han pasado a través de nuestras instalaciones, de nuestros albergues, han pasado más de 600 cubanos que ya están, muchos en Estados Unidos, otros en México y otros van en camino. En la actualidad queda todavía alrededor de unos 115, 120 cubanos en 3 albergues que tenemos, y pues poco a poco se van yendo, ¿no? Se van 15, pero entran 6, 7, pero la cantidad total ha ido disminuyendo. Esperamos pues que para final de año queden muy pocos cubanos aquí. Siempre siguen llegando algunos. Uno de los problemas que ha ocasionado esto es que la restauración de las relaciones de Estados Unidos con Cuba pues produjo un temor en ellos en que la ley de pie seco, pie mojado, que les garantiza residencia en los Estados Unidos y facilidades de trabajo, esto iba a ser eventualmente derogada por ese acercamiento ya diplomático entre los dos países. Entonces muchos no querían quedar atrapados en Cuba y luego no lograr una visa para ir a Estados Unidos. Entonces eso produjo que tanto los cubanos que vivían algunos que habían estado misionando tanto en Ecuador como en Venezuela, y algunos en Brasil, se movieran buscando pues este escape, y otros que continuaron saliendo, ¿no?, vía Guayana. Yo pienso de que en la medida en que se mantenga esa ley, la migración va a continuar. No sé si en los volúmenes anteriores. Nos preocupa también un hecho que hemos sido informados, que ya en Venezuela, con la situación política, económica y social terrible que están viviendo los venezolanos, se estén ya organizando grupos que piensan migrar hacia Panamá, hacia Centroamérica, huyendo pues de las condiciones políticas y con la esperanza de poder entrar también en Estados Unidos, aunque a ellos no tienen ninguna ley que les asegure pues que les va a ser otorgado refugio o residencia. Cáritas es una organización de la Conferencia Episcopal Panameña y es parte de una red internacional de Cáritas Internacional, donde somos más de 165 Cáritas de distintos países que nos regimos por los estatutos de la Cáritas Internacional, que responde en Roma directamente al Papa, y hay toda una política en cuanto a la atención de migrantes, a la ayuda humanitaria, y nosotros pues en cumplimiento con nuestra misión y con nuestro deber, pues hacemos todo lo posible por darle el mejor trato y la mejor condición posible a nuestro alcance a estos migrantes que nos van llegando.